puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, en bluradio.com, las estaciones en todo el país, en nuestro Facebook Live de Blue Radio Colombia y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Por estos días mucho se ha hablado de si llegamos al final del paro, qué ha quedado del paro nacional que inició el 28 de abril, para dónde van los acercamientos con quienes continúan manifestándose en el país, y en medio de toda esa discusión pues surge la discusión sobre las primeras líneas, todos esos movimientos, todos esos jóvenes que han salido a manifestarse en diferentes lugares del país con muchas peticiones, con muchos pliegos de peticiones para diferentes sectores, para los gobiernos locales, para los gobiernos departamentales, para el gobierno nacional, pero también con una sola consigna, con muchas consignas similares contra el gobierno nacional y con un comportamiento también muy similar, que es la forma en la que ellos se manifiestan, en la que ellos se expresan, que es la de cubrir su rostro para poder realizar cualquier acercamiento. Ya lo hicieron con la alcaldía de Bogotá, ya lo habían hecho con la alcaldía de Cali, y ha habido una polémica gigante en el país sobre esa discusión, sobre si debe haber una discusión, un diálogo, un acercamiento con las primeras líneas de todo el país, a pesar de que estén encapuchados. El presidente Duque lo dijo aquí en Blue Radio la semana pasada, dijo que él no consideraba que en la sociedad colombiana debía haber personas encapuchadas para poder hablar. Dice él que están dadas todas las garantías para poder sostener un diálogo en Colombia y que por eso no se justificaba la capucha. Otra cosa diferente dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo que no había por qué indicarle a los jóvenes cómo debían vestirse. Sin embargo, no fue muy fructífero el diálogo que hubo entre la alcaldía y los jóvenes de la primera línea. Uno de los movimientos de la primera línea, por lo menos aquí en Bogotá, es los escudos azules, y por eso esta noche está subido en el andén Amok, que es uno de los integrantes de estos escudos azules. Amok, bienvenido al andén, el programa de los jóvenes de Blue Radio. Bienvenido esta noche, ¿cómo va todo? Hola Ricardo, muy buenas noches y muy buenas tardes a todos y todas. Mil gracias por la invitación. Bueno, quisiera preguntarle primero, ¿en qué están ustedes? ¿En qué están los escudos azules? ¿En qué están las primeras líneas por estos días que en Colombia no hemos vuelto a ver grandes manifestaciones, que en el país no hemos vuelto a ver plantones, bloqueos, pero sí sé que hay acercamientos en diferentes barrios, en diferentes lugares, de parte de ustedes, pero también de las primeras líneas de todo el país, hablando con la gente? ¿En qué están en estos momentos que no hay manifestaciones, digamos, de manera tan masivas como las que hubo a inicio del paro? Correcto. Tú te refieres a como este momento de construcción social, de popular, de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias posterior al estallido social, donde pues lo que más primó fue la violencia, fue lo que más se vio en ese momento, la violencia estatal y la defensa del pueblo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita en los territorios como Cali, como Bogotá, Medellín, en todas estas asambleas populares, barriales? Como un primer paso, llegar a conocer nuestras necesidades, nuestras demandas como pueblo, llegar a escuchar las voces de las que nos escuchan en otros espacios institucionales o oficiales o gubernamentales, y a partir del trabajo local y barrial empezar a generar cambios, porque es que más allá de el que nos encontramos en una olla popular o en una asamblea nacional o distrital, lo que estamos haciendo es empezar a generar cambios de vida, o sea, cambios en los que nosotros mismos empecemos a pensarnos en soberanía alimentaria, en ideas sobre cómo llevar a cabo nuestras demandas por el paro, cómo generar otros tipos de representatividades, otras formas de ver el mundo, y en esas es como educarnos, nos estamos también formando. Pero en medio de esos diálogos se han logrado construir algo en común, porque como le decía al inicio, cada día sale un pliego de peticiones diferentes. Las resistencias en Cali, había un pliego de peticiones aquí en las Américas, se conoció otro de Usme, y son cosas que coinciden en algunos puntos, pero también son cosas muy, muy etéreas y muy diferentes. Hay posibilidades de coincidir en algo, en lo que ustedes han venido hablando, para pedirle al gobierno, para pedirle a la alcaldía.
Claro, pues es que en eso estamos, si me entiendes, es que como las expresiones son tan diversas y son múltiples en todos los territorios, cada uno tiene una voz, cada persona de esas líneas tiene una idea valiosa y propositiva que también vale la pena llevar a cabo. De eso se trata ampliar las vocerías, de eso se trata las asambleas populares, de que todo el mundo tiene voz y las ideas de todo el mundo vale la pena. Es por eso tan difícil llevar a cabo consensos y acciones rápidas, porque cuando salimos a protestar por necesidades básicas como el hambre, como la educación, como el trabajo, como la salud, pues ahí está la policía matándonos, ¿no? Entonces estamos viendo en qué momento o en qué balanza de prioridades estamos poniendo nuestras luchas, y eso solo se hace a través del trabajo horizontal, del hablarnos unos a otros, de reconocernos en de diferentes territorios y a la final como unir todos estos pliegos de peticiones, todas estas exigencias que a la final son un reflejo de varias necesidades insatisfechas del pueblo en un direccionamiento común, y un direccionamiento común que también hable de qué vamos a hacer, o sea, sobre todo porque nosotros lo estamos haciendo con el pueblo, con la gente. Nosotros empezamos el trabajo en los barrios, con las víctimas de la policía, con las víctimas de la violencia estatal, con los desplazados, con los campesinos, con las mujeres, con las trans. O sea, hemos empezado un diálogo nacional tan amplio que ya hasta siquiera nos preguntamos si siquiera es necesario el gobierno, que no ha puesto atención, que no ha puesto voluntad y que tampoco ha puesto disposición. Usted todo eso que habla describe un movimiento político, unas asambleas, unas reuniones, algo que ha sido muy romantizado, muy poético, por llamarlo así de alguna manera, pero también ha habido unos vacíos, unos lunares, unos aspectos que rechazar en cuanto a lo que ha habido en las primeras líneas. ¿No cree que todas esas discusiones que son válidas, las protestas, las ideas, los reclamos que son válidos, se han desdibujado por la violencia que han documentado muchos de las primeras líneas en varias ciudades del país? ¿No cree que en eso terminó las primeras líneas enfrentándose a la policía, más allá de llevar un discurso político? Es que el nacimiento de las primeras líneas tenemos ahí como que entonces irnos a las bases. O sea, la primera línea no nace porque es que se necesita otro partido político más. La primera línea no nace porque es que no hay casi representatividad de corruptos y ladrones en el Congreso, entonces metamos unos corruptos y ladrones que se encapuchen, ¿no? La primera línea nace porque la violencia del Estado está desatada, porque los policías matan a cada rato, porque mataron a Dylan Cruz en vivo y lo vimos. Entonces, si la violencia es dibujar a un ejercicio político y de defensa de la vida, imagínense entonces cómo está la policía desdibujada, que se la pasa violentando al pueblo, que se la pasa matando con gases lacrimógenos, que se la pasa aturdiendo, que se la pasa hiriendo a la gente. Esto, lo que nosotros tratamos de decir y lo que siempre hemos legitimado como primeras líneas, nunca es la violencia sin un sentido. Es la contundencia, es la confrontación, es proponer el conflicto a una sociedad que está básicamente arrodillada y puesta en el piso por un Estado violento, sedicioso, asesino, que es el que tiene el monopolio de la violencia. ¿Usted cree que hay que combinar las formas de lucha? Hay que combinar las formas de lucha, es decir, violencia, debe haber alguna violencia así respondiéndole a la policía y también hacer política. O sea, ¿sí hay que hacer política con violencia? Hay que ver, sí, entonces digámoslo, no quiero ser como tan resumir las cosas y como llevarlo a los principios básicos porque aquí hay muchos matices, pero claramente sí hay que ejercer todos los tipos de lucha porque el Estado ejerce todos los tipos de represión política, represión judicial, represión violenta, represión de todo tipo. Entonces, ¿cómo no el pueblo va a enfrascarse en las luchas para salir victorioso y para ganar las victorias que ellos necesitan? Entonces, si para nosotros poder protestar porque es que nos falta comida, nos falta trabajo, porque nos están desalojando de nuestras viviendas, de todos lados, porque nos están desplazando a nuestros hermanos indígenas, porque nos están violando a nuestras mujeres. Tenemos que salir con unos escudos para que la policía no nos mate por hacer reclamaciones justas de un pueblo. Entonces esa es una lucha que toca aplicar, pero nosotros no la llamamos violencia, nosotros llamamos es defensa popular, porque la violencia es la del Estado, el monopolio de las armas es el que lo tiene el Estado. El pueblo se defiende con elementos que no son siquiera ilegales, son unos maderos, son unos cascos, son unas gafas, son unas capuchas, son unas máscaras, todo está avalado por la legalidad. En cambio,
A diferencia del pueblo, la policía incumple sus protocolos, tira gases vencidos, dispara a la cabeza, usa armas de dotación y hace todo lo posible por dañar al pueblo. Pero ¿no cree que una bomba incendiaria es ilegal? Tirarle una bomba incendiaria a un señor del ESMAD así tenga el traje, toda la protección del mundo, no es pasar la raya, no es violentar, no es un intento de homicidio, por ejemplo. Pero pregúntese si ese tipo del ESMAD hace 2 días no mató a una persona y violó a una mujer y está disparando en esa misma intervención directamente a la cabeza. Entonces yo le pregunto a su merced, ¿eso no es pasarse de la raya? ¿Eso claro, no es primero se pasó de la raya seguramente la policía. Exacto, entonces... Pero no es comportarse igual que ellos, no es hacer lo mismo. ¿No es comportarse igual que los policías que están siendo violentos, abusivos? Es buscar las herramientas para que el pueblo pueda protegerse o de una intervención violenta o de una captura ilegal o de una captura arbitraria o de una violación. Las herramientas que el pueblo tiene a la mano son las que puede coger en el piso, sea una botella, sea un vidrio, sea una piedra, sea lo que sea, porque entonces es su vida contra la de un tipo armado hasta los dientes con una armadura de 30 millones de pesos y 100 kilos de peso contra usted que está solo, que no tiene nada que lo proteja, solo al compa del lado que está procurando que la marcha siga, que la marcha y la movilización se respete, porque es la protesta que está peleando por nuestras victorias. Es desconocer que eventualmente casi muchas de las victorias que ha ganado este movimiento social y popular en la historia de la vida y en la historia de este país se han ganado a través de la movilización. Pero si exigimos lo que es justo, si decimos por favor no maten más gente, por favor no secuestren, por favor cumplan el acuerdo de paz y nos devuelven son balas y gases y perdigones directo a la cabeza, ¿qué espera el pueblo? ¿Qué espera el gobierno? ¿Cuántas mejillas más tiene el pueblo para que lo golpeen y lo arrodillen y lo estén humillando? El pueblo se tiene que defender. El pueblo tiene una sola oportunidad, es la defensa de la gente, salvando a su propia gente, porque el Estado no nos garantiza protección. Ustedes, Amok, dicen, se los vi en sus redes sociales, en Twitter, de Escudos Azules, dice, todo lo rompemos, todo lo quemamos, si tocan a uno de nosotros, respondemos todas. Esa visión que es obviamente respondiendo a una eventual agresión policial, a un eventual abuso policial, ¿no sería mejor resolverlo a través de las instituciones? Es decir, ustedes matan a un compa, como usted los llama, a un amigo, a alguien que está en la manifestación, y lo más lógico no sería recurrir a las instituciones que hay en el país, que hay una democracia, que hay una separación de poderes, en fin, que existe esas garantías en la sociedad para denunciar, vea, a este lo mató este fulano de tal, este policía con el número tal, en vez de enfrentarlos ustedes mismos, de tomar justicia por mano propia? Por supuesto, en un país como Suiza o en un país donde realmente se respeten las garantías democráticas y donde haya justicia, claramente esa es la salida. Pero aquí estamos, su merced y yo, su merced mostrando la cara y yo teniéndome que tapar porque he salido a defender a otros con un escudo de madera. ¿Por qué? Porque en este país no hay justicia. Porque desde que el momento en que un policía acciona el arma, desde que lo tiene en la cabeza, él ya tiene en la cabeza que él va a salir libre, que él va a tener impunidad, porque existe un órgano que se llama la justicia penal militar, porque existe una cosa que se llama el fuero militar, porque hemos visto en vivo al asesino de Dylan Cruz matándolo en la cabeza y no ha pasado nada. No ha pasado nada, se han agotado todas las instancias, las víctimas han derramado lágrimas meses, años, décadas, pidiendo por favor que les respondan por sus víctimas. La Fundación Erika Bautista, que lleva 30 años peleando por los desaparecidos y que 16 años después les dan algo de premura. Entonces, es decir, claramente esa es la solución, las instituciones, pero en donde funcionen, en donde haya una verdadera democracia. Pero usted mencionaba ahora el acuerdo de paz, y creo que estaba mencionando que había que respaldar e implementar el acuerdo de paz. ¿No es un poquito incoherente respaldar el acuerdo de paz y promover violencia, así sea por la razón que sea? Imagínense que eso ni siquiera es una contradicción, de hecho es una promulgación de decir cuán determinados estamos a conseguir las cosas que hemos conseguido democráticamente, que tenemos que hasta sacrificar nuestra esencia y nuestra espiritualidad pacífica para ir a defender
defender los derechos de los pueblos para que no maten a otra persona. El catalogar nuestra acción como la misma violencia y equiparar las violencias entre el Estado y el pueblo no es procedente, porque nosotros no somos lo mismo. Entonces, claramente defendemos un proceso de paz que iba a llevar no solo el término de paz de no violencia, iba a llevar los 3 y 4 ejes que nosotros mismos planteamos en nuestras exigencias como primera línea: verdad, justicia, reparación y no repetición. No lo cumplen, nos ignoran, nos estigmatizan y nos olvidan, entonces salimos a las calles, pero salimos a las calles primero ¿cómo? Con arengas, con fuerza, con cantos, con baile, con danza, con un montón de cultura. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Cuando debería ser lo democrático, responder a las necesidades del pueblo, no, bala, gas, represión, denles duro porque ellos no saben por qué se están... Pero también a todas las expresiones artísticas las acompañan rompimiento de comercios, de los CAI, quemadas CAI. ¿No cree que la intervención de la policía es justamente por eso? Por eso que llaman el vandalismo, los vándalos, terrorismo urbano, como quieran denominarlo, pero ¿no cree que la policía actúa es por eso justamente, no previo a una manifestación pacífica? Entonces yo le pregunto a su merced, si nosotros estamos en esta concepción de que estamos peleando por lo justo, de que estamos en algo cultural, la persona que está ahí para destruir, para vandalizar, seguramente no está conectada con nuestro corazón y con nuestras reivindicaciones. Pero no hace parte del movimiento de ustedes los que vandalizan. Es que pueden ser policías, yo te lo digo desde ya, es que no podemos desconocer, es que es 2021 y estamos reconociendo la ¿Pero no son de las primeras líneas? Estamos... Claro, los es que que yo vandalizan, estoy diciendo que pueden ser policías. Pero también pueden ser de las primeras líneas. Yo estoy diciendo que pueden ser policías. Son policías, pero seguramente son policías, porque ellos no tienen la misma formación cultural, espiritual y amorosa que nosotros promulgamos, de no romper, de la contraofensiva. Nosotros sabemos que ellos van a ser los violentos, nosotros sabemos que en algún momento ellos van a tirarle a duro a la ciudadanía y al pueblo. Es en ese momento que nosotros vamos a defender. Nosotros en ningún momento promulgamos el romper por romper, el llegar a una toma cultural y que se rompan 10 transmilenios sin ningún sentido político detrás. La persona que lo hace y no tiene ningún sentido político detrás seguramente es un policía infiltrado, seguramente es una persona que fue allá a provocar un caos y a justificar la actuación violenta del ESMAD. Claramente es que pueden, así, pues yo puedo estar en una marcha, la policía manda a una persona exactamente igual como yo vestida, rompe todo y claro, tienen la justificación de irnos a matar a nosotros. Romper Transmilenio, décadas. Romper Transmilenio en algún momento tiene un sentido político. En Chile rompieron el metro de Chile, bueno, el de Santiago, y se colaron en el metro porque subieron el pasaje de Transmilenio, del metro allá. ¿Romper Transmilenio acá tiene algún sentido político? ¿Hay algún sentido ideológico, político, una razón válida para romper Transmilenio, por ejemplo? A eso vamos cuando tú mencionabas lo de nuestro Twitter de todo lo romperemos. Ajá. Y todo lo quemaremos, si tocan a una, respondemos todas. Claramente es un sentido político porque de nuevo en este país no hay justicia. ¿Y qué hago yo cuando desde hace una década me llevan matando a mis compañeros? Me llevan matando a Diego Felipe Becerra, que era un amigo mío, y luego dijeron que era un delincuente, que era un ladrón y que se merecía morir. ¿Qué hago yo cuando pido justicia? ¿Qué hago yo cuando pido justicia y no me escuchan? ¿Qué hago cuando pido justicia? No me escuchan y después cuando estoy pidiendo justicia me pegan a mí y me golpean. De nuevo te pregunto, ¿cuántas mejillas tenemos nosotros para dejarnos golpear y humillar? Cuando ponemos esa ira y esa digna rabia del pueblo que está mamado de que no lo escuchen, de que está fastidiado, que está dolido en el alma porque aquí no hay justicia y aquí nadie importa, ni las vidas ni nada, pues entonces empieza la reflexión. Como si lloran cuando rompen un vidrio, ¿no? Como si lloran con los buses, cómo les duelen las taquillas, cómo les duelen los bancos, cómo les duelen los pobrecitos vidrios. Pero es que hace un año mataron a Dylan y no les dolió. Y mataron a Lucas y no les dolió. Y violaron a 3 mujeres y no les dolió. Y quemaron a 9 compañeros en Soacha en una escena dantesca de terror y no les dolió. Pero toquen un vidrio, toquen un banco, ahí sí que dolor, ¿no? Entonces eso ya empieza a ser hasta un ejercicio poético en el que nos ponemos a decir, ven cómo están los valores de esta tierra, ven cómo están de retorcidos estos valores, que nadie llora cuando se va un niño de 18 años que tenía toda la vida por delante, pero rompen un vidrio que se puede volver a pagar
con los impuestos que todos pagamos, porque aquí no ninguno somos ladrones. Pero entonces les ponemos eso en la reflexión y empieza ahí como a cambiar, ¿no? Ahí empiezan a pensar, claro, es que esto no es romper por romper, es que rompo porque ya no encuentro cómo más llorar. Usted lo estaba mencionando, ¿usted fue amigo de Diego Felipe Becerra? ¿Lo conocía? Sí, señor. ¿Y de dónde lo conocía? Nosotros como compañeros de vida y de calle y de arte, nosotros ejercemos lo mismo y es ser artistas urbanos. Usted también hace grafitis, grafitero. Sí, señor. Le quiero preguntar, no, yo el graffiti no, con el graffiti no tengo absolutamente ningún problema, porque creo que es una expresión artística perfectamente aceptable, pero le quiero preguntar sobre usted, ya que me menciona que es grafitero. Usted me lo mencionaba ahorita, usted ha padecido hambre, desempleo, falta de educación. Usted en particular lo siente propio y por sentirlo propio sale a manifestarse, o usted lo hace, que también es válido y lo han hecho muchos, de manera empática porque otros están viviendo una difícil situación. ¿Su situación particular es de precariedad en alguno de estos aspectos? En precariedad estamos todos en este país porque a nosotros nos falta todo. Puede que no sea en algunos momentos las necesidades básicas, pero nos falta justicia, nos falta dignidad, nos falta respeto, nos falta amor por uno mismo. Entonces uno lucha porque estas cosas crezcan en la población. Pero si de necesidades básicas se trata, y es una gran pregunta, yo no he sufrido el hambre, yo no he estado en la calle, yo siempre tengo un techo, una familia que me cuide y un trabajo que me permite salir adelante. Claro que lo hago de manera empática porque nosotros lo resumimos en una frase muy cierta, y es: no podemos sonreír decentemente con el hambre y el dolor de tanta gente en mente. No se puede, simplemente no se puede ser empático, simplemente no. Usted lleva una doble vida, es decir, usted en su trabajo, no saben lo que usted hace en la primera línea, en Escudos Azules. Difícil, hay algunos que sí, otros que no, pero la idea es que no lo sepan, pues porque claramente es un ejercicio también que puede ser estigmatizador. De hecho, a muchos compañeros que medio los reconocen en los trabajos ya no los contratan, ya no los llaman, ya los evaden. Entonces también es un ejercicio de prudencia, de seguridad. Entonces, ¿qué requiere esto? Pues mucho sacrificio personal, sacrificio de los deseos, de los anhelos. Yo no deseo, yo no anhelo, yo trabajo para vivir con lo que puedo repartir con el pueblo y con los compañeros lo reparto, porque eso es lo que también estamos tratando de promulgar, ¿no? Un cambio de vida en la vida misma, el poder ser colectivo, el eliminar todo tipo de poder, de ejercicios de poder, de ejercicio de dominación a través de la plata, a través del que yo tengo más y por eso valgo más. Eso es lo que tratamos de construirnos, ¿no? Una sociedad misma total. A Vox, quien lo ha estado viendo pues sabe lo que voy a decir, pero quien lo escucha no. Detrás suyo tiene un letrero que dice: nunca seré tombo. Quizá una consigna de lo que ustedes promueven justamente por el comportamiento de la policía. ¿Habría alguna motivación, alguna razón para que ustedes digan sí quisiera ser policía, para meter el discurso que lleva la policía en estos momentos es un orgullo ser policía? ¿Habría alguna razón para ustedes cambiar el discurso y decir eso otro? Habrá eventualmente, pues es que realmente la policía se instauró para cuidar al pueblo, para decir, pues los policías deberían ser los mejores hijos del pueblo, que propendan por el cuidado y la defensa de su propio pueblo, de su propia gente. Pero en este momento, cuando la institución le dio la espalda al pueblo, cuando le disparan a las generaciones más jóvenes, a la vida misma que están haciendo y que está surgiendo, cuando se venden al mejor postor, cuando se alían con delincuentes, cuando lideran ollas de vicio, cuando violan a mujeres, cuando hacen de todo, yo no podría decir, y no sé con qué cara sale ni siquiera un bachiller en este momento a decir qué orgullo ser policía, qué vergüenza ser policía, qué vergüenza en un momento uno haber pensado cuando chiquito que uno quiso ser policía para ser un héroe, para ser legitimado, para que la gente lo quisiera y crecer y llegar a hacer una carrera militar.
usted se la pasa o está buscando enemigos internos donde no hay, y solo defiende al que más tiene plata, ¿no? Al más poderoso, al que mejor se ve vestido. Eso es la representación de una persona vendida al poder y no comprometida con las causas del pueblo. Por eso, para mí, qué orgullo ser primera línea, qué orgullo compartir las calles con los compañeros que todo el día hablan con la comunidad, que creen en ella, que la quieren, que propenden porque los territorios sean más sanos, más seguros, que están ahí haciéndose pedagogía ellos mismos, formándose ellos mismos para entender cómo funciona el país y para hacerlo un lugar mejor, para subirle el nivel discursivo. Eso sí es un orgullo. En algún momento, cuando cambie la doctrina militar, cuando haya una reforma que los forme a los policías en el respeto a la vida y a los derechos humanos, cuando siquiera lleguen a saludar, en vez de decir, ¿qué chino no sé qué tantas, váyase ahí una requisa, en vez de decirle buenos días, ¿cómo está, caballero? ¿Cómo está, dama? ¿Qué está pasando? Velo por ustedes. En ese momento ni siquiera va a ser un orgullo. Va a ser como, hey, por lo menos están cumpliendo con sus labores. Me quedan un par de preguntas que quiero hacerle. La primera es, ¿usted puede decir con toda sinceridad, honestidad a mí, a los oyentes, al país, usted y Escudos Azules, que seguramente es por lo que puede hablar, no tienen nexos o tienen algún tipo de nexo, alguna cercanía, alguna conversación con disidentes de las FARC o miembros del ELN? ¿Ustedes tienen alguna relación con esas organizaciones, Amok? A nosotros nunca nos llaman, porque es que a ellos no les conviene hablar con nosotros. Nosotros desde el radicalismo del discurso, desde que dijimos no a las armas, desde que dijimos no a las guerrillas urbanas, desde que entendimos que aquí la guerra armada se llevó la vida de este país y lo deshumanizó, pues claro, ni a el ELN ni a las FARC les interesa ni llamarnos ni darnos plata, porque dicen, no, esta mano de chinos mamertos no hacen nada, sino que se la pasan es ahí con unos escudos dejándose pegar de la policía. ¿Eso a quién le conviene? ¿A qué movimiento armado le conviene? Dos preguntas y dos respuestas finales muy cortas, porfa. Solo una. ¿Qué va a pasar el 20 de julio? ¿Qué va a pasar el 20 de julio con esa avanzada de primeras líneas que vienen a todo Bogotá? ¿Qué sabe usted? Bueno, por un lado, yo creo que una movilización gigante que le va a mostrar a la gente que el paro no está muerto y que el paro lo mantienen los jóvenes y que el paro ya no es un paro, sino una exigencia de cambio de vida y de país. Y dos, pues que el gobierno va a tener todo el miedo y va a salir con las garras a morder, con garras y dientes a morder lo que creen que queda del enemigo interno. Ya hace poco salieron a decir que las marchas ya las infiltraron, o sea, ya nos avisaron el tipo de represión que va a haber ese día. Pero entonces, pues, y tres, pues no va a haber miedo. Eso sí, seguro. Le he estado preguntando, lo he estado mencionando toda esta media hora con el nombre, bueno, con el seudónimo de Amok. ¿Por qué se puso ese seudónimo? ¿Es desde su tiempo de grafitero? Porque me suena como a grafitero ese seudónimo. Señor, sí, señor. Sí, desde ahí. Creatividad, porque era el que yo tenía. ¿Y dónde tiene grafitis? ¿Dónde pintó grafitis usted? Sí. No, en todo el país, eso es una cosa bellísima. Bogotá, Cali, todo lado donde se respire arte y revolución, ahí hemos estado durante casi más de 10 años. Y el nombre tiene que ver con la resignificación de las palabras. Si usted busca, si usted como mira bien qué significa como en otros idiomas lógico, sí, exacto, como lo que siente la persona o como describiría usted el trastorno mental de una persona que está a punto de tener un ataque de rabia asesina, y como lo que sienten los asesinos seriales, ¿sí me entiende? Pero la resignificación es esa. Yo me lo pongo porque yo jamás mataría a una persona, porque yo no tengo en mi vida arraigada la violencia y porque yo no tengo nada que ver con la destrucción sin sentido. Solo digo, es eso, soy yo, pero yo lo resignifico a mi manera.
Y a mi manera es, yo destruyo a partir del cambio, yo destruyo a partir de la concepción de ideas. Y eso no se entiende muy bien, porque como nos enseñaron a ser propositivos y a tener las calles limpias y a que todo tiene que estar en orden para que por detrás pasen las barrabasadas y las monstruosidades que pasan en este mundo de aberrar el diablo, amok, para que piensen que somos bien malos, pero a la final somos personas pacíficas, que somos personas que aman al pueblo, que comen dulces, que se la pasan esparchando, haciendo cosas bacanas, por allá leyendo, instruyéndonos, y simplemente pues esa fue la vida que nos tocó, venir acá a un mundo de violencia a sembrar paz y esperanza. Y pregunta final, porque de eso me quedo hablando aquí unos minutos con los compañeros opinadores del andén. ¿Hay riesgo de que la primera línea sean ustedes, no los voy a catalogar a ustedes, pero alguna de las primeras líneas se convierta en un grupo armado? Lo decía un profesor de la Universidad Pedagógica, no sé si usted lo conoce, que dice que ha asesorado a las primeras líneas, que se llama Sergio Roballo, decía en estos días en Twitter que existe esa amenaza de muchos o de algunos que dice, mire, si esto no se soluciona, nosotros nos vamos para el monte, nos convertimos en un grupo armado. ¿Esa amenaza de que la primera línea se convierta en un grupo armado existe? Yo también dudaría bastante, sobre todo con el nombre que su merced me acabó de decir, de esas declaraciones, porque a la final son vocerías que están tomando personas que no tienen ni idea del ejercicio y hasta ahora se están empapando tratando de representarlas con falacias y a veces verdades a medias. Yo no puedo negar que la radicalización del corazón y de los sentimientos sí se siente. O sea, nosotros, por lo menos yo, llevo casi 70 días en los que he salido casi todos los días y todos los días he visto ojos mutilados, he visto personas llorando, he visto personas gaseadas, he visto personas vomitando, he visto brigadas médicas siendo atacados, he visto compañeras de derechos humanos siendo golpeados en la cabeza. Entonces, hay un punto en el que el corazón le dice a usted no más. No más, o sea, yo ya no puedo estar acá, yo tengo que hacer algo contundente para defender a todas estas personas, nos está matando. ¿Y eso es tomar las armas? Eso no lo es, eso, yo hablo de la radicalización del corazón, pero ¿qué entra ahí? ¿Qué entra ahí cuando uno dice o tomo las armas o me voy para el monte, o simplemente entiendo que esa es la solución que ellos quieren? Esto es lo que el gobierno, que las mejores mentes de la generación, que son las primeras líneas, las brigadas, los derechos humanos, y todas estas personas se vayan, se escondan para el monte, actúen como delincuentes y carguen en sus conciencias la corrupción, la degradación del ser humano y el asesinato de otros. Nosotros ya lo tenemos claro desde nuestra concepción, nosotros no somos así. Qué distintos que somos con la policía y qué distintos que somos con los militares, porque es que a nosotros no nos compra ni la sangre, ni nos convence la guerra, ni nos convence la plata, ni nos convence la droga, ni el poder. Nosotros estamos aquí por el pueblo, para el cambio, porque queremos un cambio no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen y para el pueblo con el que hemos luchado. Entonces, en este punto nosotros somos incorruptibles. No nos llama ni la violencia, ni las armas, ni la plata, ni nada por lo que se venden los militares o por lo que se vendieron otros movimientos que en algún punto lucharon, pero luego se degradaron como movimientos y están hoy en el mismo fango por el que quiso que el gobierno, por el cual el gobierno quiso que transitaran. Y ahí están, olvidados, asesinados, desmovilizados y a la final engañados por un gobierno que les dijo que iba a hacer la paz, pero acto seguido les volvió bala a todos y los mató, así como con el M-19, así como la UP, así están haciendo con las FARC. Entonces ese no va a ser nuestro destino, nunca jamás. Nuestro destino es la vida y la victoria, y eso va a ser muy bonito. Es Amok de Escudos Azules aquí en el andén de Blue Radio. Seguramente nos volveremos a hablar en otra ocasión y seguramente nos veremos las caras en algún momento. Yo espero que sí, que usted en algún momento se descubra y si todo sale bien, pues cumplan los objetivos, ojalá pacíficos, ojalá loables que tienen, y pues nos podamos ver las caras con tranquilidad. Amok, que todo salga bien y nos hablaremos en una próxima. Gracias, Ricardo, de verdad. Sí, se llegará el momento en que nos veremos las caras, nos tomaremos un tinto con toda la tranquilidad del mundo. Un gran abrazo y mil gracias por este espacio. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Ya viene aquí más del andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.
Nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos estos minutos para seguir hablando de esas primeras líneas, de eso que veníamos discutiendo sobre el futuro de esos que se han vuelto protagonistas de este paro. Ellos han dicho que fueron o que se instituyeron, se establecieron en el país desde el asesinato de Dylan Cruz por allá en noviembre de 2019, pero han tomado mucha fuerza ahora durante este paro por diferentes hechos, porque para algunos representan el vandalismo, el terrorismo urbano, pero para otros representan la defensa de la manifestación, de la protesta, y también representan el romance de un grupo que está tratando de manifestarse de otra manera. Pues de eso vamos a hablar, de si con ese grupo del que aún existen muchas dudas, del que no se tienen muchas certezas, si con ese grupo se debe dialogar y si existe el riesgo de que si no hay diálogo ellos puedan terminar convertidos en una organización armada, un grupo armado. Para hablar de estos minutos en el andén ya están subidos, a ustedes los ven, Mateo Córdoba, y también está subido Santiago Orozco aquí por primera vez en el andén. A ustedes gracias por acompañarnos y empiezo preguntándoles rápidamente a cada uno esa primera opinión, sobre todo sobre la posibilidad de la amenaza que hay hoy de que la primera línea pase de ser un grupo de defensa, un grupo que usa solo cascos, que usa gafas, que usa los escudos y que eventualmente, porque ha pasado y se ha documentado, usa bombas incendiarias contra la policía, a convertirse en un grupo que use fusiles, pistolas y demás, que termine en un grupo armado. ¿Eso es posible? ¿Esa amenaza es posible? Mateo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente yo creo que no es posible. La primera línea, primero hay que dejar muy claro que no es un invento colombiano, ni fue aquí en el país el primer sitio donde apareció. Y que más que ser un colectivo que responda a un mando que no existe o que responda a ciertas jerarquías que no existen, es una metodología. Y como metodología, pues es absolutamente itinerante por un lado, y eso lo hemos visto, la primera línea de Bogotá no se parece nada a la primera línea de Medellín y a la de Cali, incluso la primera línea del Portal de la Resistencia no se parece a la de Usme o a la de Suba. Y como es una metodología en la que ellos mismos responden que lo fundamental es evitar la agresión del ESMAD a los manifestantes y evitar que se disperse la manifestación, y eso fue uno de los principales argumentos de la primera línea cuando nació en Chile, y que ha sido particularmente característica de las manifestaciones de Chile, de Hong Kong, que por cierto apoyó tanto Estados Unidos, y Colombia. Y como metodología y que fundamentalmente evita que se acerquen los escuadrones antidisturbios o los carabineros en Chile a las manifestantes, pues es una metodología absolutamente transitoria, en donde la lógica es muy de evitar la agresión, proteger manifestantes, el vinagre, los escudos, pero de ahí a que evolucione en un grupo armado con fusiles, como lo plantea la pregunta, creo yo que es bastante improbable, no solo porque no ha pasado en los otros países, sino porque las propias características de la manifestación en Colombia y del paro nacional y de las primeras líneas que se han visto alrededor del país son con una formación política bastante limitada, que en últimas es lo que siempre ha asustado a ciertos sectores del país, que es la formación política puede llevar a que ciertos espacios de la movilización social terminen en grupos armados. En este caso no hay lugar para eso. Por otro lado, porque la posibilidad de que en Colombia jóvenes manifestantes o cualquier sector de la sociedad civil terminen en un grupo armado, pues diría yo que es el mismo. O sea, ¿por qué hay más posibilidad de que sea la primera línea quien se convierta en un grupo armado que, por ejemplo, las camisas blancas? ¿Sí? Sí. Y además porque a ellos los hemos visto armados, con armas de fuego. Entonces, y están las guardias indígenas, está la guardia raizal, está la guardia cimarrona. En últimas, creo yo que hay que quitarle un poco el miedo a que todo acto de organización social pueda terminar potencialmente en un grupo armado. Creo que es el caso y no creo que vaya a pasar. Pero no ha habido unos indicios,
acordemos en que puede que no terminen en grupos armados como los que conocemos o en bandas criminales, pero los indicios de que han sido violentos, de que han recurrido a hechos violentos, de que han atacado a la policía, de que han recurrido a vandalismo y, si se quiere, como lo llaman algunos, a terrorismo urbano, no da a pensar que esa es la semilla para eso y que si no se solucionan sus demandas, pues terminan en esto, en una semilla para ese fruto de una banda criminal. La semilla es fundamentalmente para lo que muchos han llamado la radicalización de lo que podríamos llamar el momento violento de las manifestaciones. Eso sin duda puede pasar. Responde no solo a lo que hace la primera línea, sino a cómo responde el Escuadrón Móvil Antidisturbios, a la incapacidad de diálogo que han demostrado algunos gobiernos locales en las ciudades en las que ha habido manifestación. Pero creo fundamentalmente que eso que algunos llaman vandalismo, o esa defensa con escudos, o esa confrontación con la policía, evidentemente tiene sus matices y es problemático en términos políticos analizarlo. Pero no hay que perder de vista que la primera línea en Colombia nació fundamentalmente, como decía usted en la introducción, por la muestra de que un manifestante puede ser asesinado, como fue el caso de Dylan Cruz, al no llevar una protección. Es decir, en Colombia, si no se sale con la debida protección, la probabilidad de terminar con un disparo en la cabeza era muy alta. Y en el caso de Dylan Cruz, terminó confirmándolo. Entonces, todas las aristas de la respuesta ante la represión policial, el uso de, como usted decía, bombas incendiarias, el equipamiento de escudos, cascos, en últimas creo que hay que analizarlo en sus justas proporciones. Y evidentemente es una situación problemática. En un país, los manifestantes no deberían llegar a ese punto. En un país democrático, pero también en un país democrático la policía no debería actuar como ha actuado. Las recomendaciones de la CIDH pues, son claras también en ese sentido. Y hay que bajarle los humos a la confrontación, sí, pero eso es de lado y lado. Y la primera línea obviamente no es un referente que esté ajeno a las críticas. Hay que aprender a ser críticos con ese método de manifestación también, pero creo yo que siendo sensatos con las comparaciones, con las referencias que usamos, porque de la primera línea, que evidentemente hay un uso violento de la fuerza y hay una respuesta ante la represión policial, de eso a un grupo armado hay un abismo, y además en Colombia, con una experiencia de 60 años de conflicto armado, sabemos muy bien cuál es ese abismo y esa distancia. Bueno, escucho ahora a Santiago con la misma pregunta y con lo que ya ha dicho Mateo, que hay un abismo muy grande, esto último que estaba diciendo, entre lo que es primera línea y lo que conocemos como grupos armados. ¿Ese abismo usted también lo ve o usted cree que hay una cercanía, unos nexos, unas conexiones entre grupos armados y la primera línea? Santiago, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A Mateo, un saludo especial. Bueno, yo a diferencia de Mateo sí creo que el abismo en realidad no es tan grande. Sí, en este momento no lo veo tan cercano que la primera línea se convierta pues en un grupo armado, poniéndolo en un tema del marco del conflicto, que se puedan ir para el monte con fusiles. Pero sí lo veo, en este momento sí hay que dejar claridad y hay que hacerlo ver. Y es que en este momento la primera línea sí es una organización que en su haber en este momento ya tiene hechos delictivos. Entonces, creo que el estar incentivando y que constantemente más personas y sobre todo cierta parte de la sociedad y sobre todo ciertos representantes que se encuentran en el Congreso o políticos que están como incentivando este experimento, como lo llama Mateo, o esta pedagogía que se ha tornado más bien violenta, pues creo que sí puede terminar muy mal y pueden terminar en casos como los que ya vimos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali y muchísimos actos que ya de verdad salen más allá de lo que se suponía que era la primera línea, que era defender al manifestante que se estaba comportando de manera pacífica en el marco del paro. Ya en este momento creo que es cuestionable todo lo que están haciendo, es cuestionable que ya se estén equipando, es cuestionable que ya perduren tanto tiempo, sobre todo son ellos los que
a raíz como de una serie de investigación que hemos hecho con varios jóvenes que no estamos tan de acuerdo con ciertos puntos del paro, nos hemos dado cuenta de que son incluso ellos mismos los que están alimentando en que siga el tema del paro. Porque así como les pasó con el tema de que no sabían ni siquiera quiénes eran las cabezas del paro, hoy tampoco hoy día sabemos quién maneja la primera línea, si de verdad es algo tan espontáneo como lo quieren hacer ver, y si le doy la razón a Mateo en algo en que sí son muy diferentes en la primera línea de Bogotá, como la de Medellín o como la del Valle, pero todas tienen una peculiaridad, y es que todas están regidos por un anarquismo y que ya no sabemos en qué va a terminar y en qué puede parar. Entonces creo que el abismo no está grande, sí veo lejana la posibilidad, pero un abismo no lo veo tan así. Esa idea, Santiago, de que estén ellos cometiendo delitos es tan flagrante, porque a veces nos perdemos en esas capuchas, a veces nos perdemos en la identidad de quién es quién, de si el que comete un delito de vandalismo, el que comete un delito de no sé, de no dejar pasar una ambulancia, de ponerle una cuerda a un señor en las Américas, en el portal llamado Portal de Resistencia, constituye un delito del que sea responsabilizar a la primera línea. Eso está claro que son ellos los llamados jóvenes de primera línea, o hay filtración, como muchos han dicho, de parte de, no sé, miembros de la fuerza pública u otros que quieren dañar a esos mismos grupos de primera línea. Es que creo que esa, Ricardo, es una de las responsabilidades que deberían tener este tipo de personas que se agrupan en sí de una idea. Creo que ese es el primer llamado que les debemos hacer, porque si de verdad ellos están viendo serias infiltraciones, pues son ellos mismos los llamados a ver cómo van a empezar a organizarse para identificarse, cómo van a hacer ellos para responderle a la sociedad y de verdad defender la tesis de que ellos están ahí es para defender al protestante de a pie que está siendo brutalmente agredido por la fuerza pública, porque esa es como la tesis que están manejando. Entonces, eso es la invitación que yo también les haría, porque en este momento también nos queda a nosotros como ciudadanos, e incluso también le queda supremamente difícil a las autoridades identificar quiénes o quiénes no están en una primera línea, cuando el equipamiento que se les está brindando, tanto por ellos mismos como por personas externas, también yo lo puedo ir a comprar aquí en el home center. Claro. Entonces es muy complicado tener claro, y son ellos los llamados a que, bueno, busquen un mecanismo para poder saber quiénes son ustedes, que ustedes verdaderamente están en una legítima protección de sus derechos y los de los derechos de los compañeros a los que quieren proteger, pero no podemos seguir más en este anarquismo en donde no se sabe ni siquiera a ciencia cierta quiénes son ellos, quiénes son los que van a responder, y se van a seguir extendiendo los periodos en los que ellos van a estar en las calles, y ahí es donde yo le digo a Mateo que no se vería muy lejana una posibilidad en que ya esto de verdad se nos vuelva un problema de si no un grupo armado en el monte, pero sí un problema de un grupo incluso delincuencial a gran escala en las ciudades. Eso Mateo, es fácil de que ocurra, o ya está ocurriendo, porque también muchos los dicen, es que ya tenemos un vandalismo muy exacerbado en las ciudades por cuenta de las primeras líneas. ¿Se puede responsabilizar a eso que estamos llamando primeras líneas de todo ese vandalismo, de todo ese caos, de toda esa violencia? Claro, Ricardo, como yo le decía ahora, como la primera línea no es una organización, sino es una metodología, pues está absolutamente expuesta a todo tipo de acciones que puedan resultar no solo contradictorias, sino radicalmente opuestas a lo que es el planteamiento esencial de las primeras líneas, que es evitar la dispersión de los manifestantes y protegerlos. ¿Quiénes son las primeras líneas? Es una pregunta que creo que hay que saber responder para empezar a entrar en las dimensiones más sensatas en este tipo de preguntas de si puede o no terminar en un grupo delincuencial, o estas ideas de que están llenas de anarquismo, en fin. Colombia vio hace unos meses, hace un mes quizá, el fenómeno en que la primera línea como metodología y como referente fue asumido por mamás, por curas e incluso por profesores. Sí, me acuerdo de las imágenes. Exactamente. Y todo bajo una idea fundamental,
y que creo ahí es donde está la clave para quienes en teoría están buscando desactivarlo, y que yo creo que la primera línea no tiene que ser un actor, una metodología que tenga que estar ahí permanentemente en las manifestaciones, es decir, idealmente eso no debería existir, en eso estamos de acuerdo, y que idealmente el fenómeno del paro nacional y las confrontaciones que incluso anoche volvimos a ver en varias ciudades del país no debieron alargarse tanto, no solo por la inmensa posibilidad de que los escenarios de movilización entre más se extienden pueden tender a una degeneración no solo política, sino en su acción, sino fundamentalmente porque evidentemente las primeras líneas de hace 2 meses no son las primeras líneas de ahora. Hay un fenómeno fundamental en estas primeras líneas que es el relevo. Entonces, los que están por la mañana no están por la tarde, o los que estuvieron un día no están al otro día. Incluso hay una investigación que demuestra cómo quienes tienen que ir a trabajar al otro día, pues se quedan un poco rezagados para no ir golpeados a trabajar al otro día. Pero entonces, eso es fundamental entenderlo para interpretar. Pero Mateo, usted ha repetido aquí que es una metodología, una táctica, una estrategia, podemos llamarla en esas formas, pero no son también los movimientos políticos, o sea, porque ellos dicen en algún momento estamos haciendo contención en las movilizaciones, pero en otro momento estamos haciendo asambleas populares, las ollas comunitarias, estábamos escuchando los escudos azules acá, que hacen también eso, hacen política de alguna manera. Y quizás lo que decía Santiago, con un poco una idea de no creer en las instituciones, un poco un discurso anarquista contra el establecimiento en general. ¿No hay también ahí un movimiento político detrás, más allá de una simple estrategia, si se quiere, de contención, como le digo? Yo creo que lo que hay que distinguir muy bien es, para no caer en el error de adjudicar, por ejemplo, teorías u opiniones personales de gente que participa en la primera línea, sí, con una vocación política de esta metodología. Entonces, evidentemente, participantes de las primeras líneas no solo seguramente van a las asambleas, o seguramente son estudiantes de alguna universidad, o trabajan en los visitaxis en los barrios, o son las mamás, o son los profesores. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es que esos profesores tienen una vocación política porque como se han visto personas de la primera línea participando en las asambleas, entonces todo quien asuma ese método está automáticamente persiguiendo un fin político. Y creo yo que el caso de las mamás, que el caso de los curas, que el caso de los profesores demostró que es una metodología que en esencia apunta a la protección de los manifestantes y que ya después evidentemente tiene un carácter orgánico con el contexto en el cual se desarrollan. Hay un punto que usted dice, lo de las salidas, buscar las salidas, y le quiero preguntar a Santiago sobre eso. Hay que dialogar con estas personas, con quienes, ya hubo ese intento, como les decía, en Cali y aquí en Bogotá, de sentarse a hablar con esas primeras líneas, así con ese nombre genérico le llaman, pero también detrás hay unos jóvenes con unos reclamos. Hay que sentarse a hablar con ellos y más aún cuando muchos están encapuchados, que ha sido otra de las discusiones grandísimas que ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá. Santiago. Bueno, Ricardo, yo soy partidario y sobre todo soy defensor de que a los jóvenes y sobre todo a las personas que salen constantemente a las calles a defender sus derechos, hay que respetárselos y sobre todo hay que escucharlos. O sea, también se ha puesto en un contexto que aquellos que no estamos de acuerdo tanto con el paro, estamos deslegitimando la protesta y sobre todo vivimos estigmatizando a las personas que recurren a ella. Y eso también es completamente falso. Yo creo que a todas esas personas hay que escucharlas. Esto es un hastío que se generó en la sociedad colombiana y se representó muy bien en la movilización que hubo en las calles. Uh-huh. Pero lo que ha venido ya pasando a través de las primeras movilizaciones y cómo se ha ido ejecutando la manera de salir a protestar y cómo se han visto que se ha invitado y cómo se ha instigado y cómo se ha incentivado a la ciudadanía a salir, pues ahí es donde ya se empieza a generar un panorama demasiado erróneo y es al punto en donde yo digo, sí, dialoguen con las personas que hay que dialogar, que son esas personas que salen en paz, esos estudiantes que de verdad están preocupados por su educación, por esos jóvenes recién egresados que están preocupados por el trabajo, con esas personas hay que sentarse a hablar. Pero con una primera línea que no ha mostrado no ha mostrado ninguna voluntad de diálogo, sino que por el contrario asisten a las mesas solamente a sabotear, y lo vimos en la ciudad de Cali,
donde básicamente al ministro del Interior, a la directora del ICBF, les tocó salir corriendo de una mesa porque a ellos no les pareció lo que les estaban diciendo. Entonces eso a mí me parece preocupante, pero creo que en este caso no existe legitimidad para sentarse a hablar con una primera línea que hasta el momento, como ya lo había dicho en el principio, tienen su haber más puntos delictivos que hay que afrontar con todo el peso de la ley antes que iniciar un diálogo por algo que no sabemos aún qué es lo que están pretendiendo. Escucho a Mateo para ir finalizando. ¿Ese diálogo es posible? Porque lo estaba diciendo Santiago, se han parado, no han querido negociar, dicen que solamente con la alcaldesa o con el presidente en algunos casos. ¿Se puede hablar con alguien encapuchado primero y sobre todo con alguien que no está claro qué quiere? Vea, Ricardo, yo creo que si el Estado y las instituciones quieren hablar con la primera línea, tienen que hacer un esfuerzo mínimo, que es difícil, eso nadie lo niega. Es difícil de entender con quiénes se va a dialogar, porque es que dialogar con las primeras líneas no es un diálogo ni siquiera parecido al diálogo que pudieron haber tenido, por ejemplo, con los sindicatos o con las organizaciones estudiantiles. Y a eso, esas características sociológicas de las primeras líneas hay que saber entenderlas. ¿Quiénes se autoconvocan en esas primeras líneas? ¿Cómo están conformadas, si se quiere, socioeconómicamente las primeras líneas? Generalmente suelen ser, y esto no, digamos, lo que voy a decir no es para tratar ni siquiera de romantizar, utilizando esa palabra, romantizar las primeras líneas, pero sí ponerlas en sus justas proporciones, y es, esos pelados generalmente son las víctimas directas de lo que pudiéramos llamar el saldo de exclusión de la democracia y la economía en Colombia. Y eso no justifica lo que hacen, pero lo explica un poquito. Y la negociación que pretendan las instituciones crear con ellos, teniendo en cuenta que las primeras líneas se convirtieron en un lugar de encuentro entre parecidos, entre víctimas de cosas parecidas, de los pelados hijos de esos vendedores ambulantes que llegan a la casa sin mercancía porque la policía se las quitó, que son violencias que terminan incubando este tipo de reacciones, que son reacciones para nada deseables en una democracia, en eso estamos de acuerdo. Entonces, si entendemos ese lugar de encuentro que son las primeras líneas, quiénes las conforman y por qué han recibido tanto apoyo, porque es que hay que tener en cuenta que ese apoyo que han ido ganando las primeras líneas, y que lo mismo pasó en Chile, va creciendo sobre todo en la medida en que el abuso policial se quiere ocultar o minimizar. ¿Pero usted cree que hay un apoyo popular para ellos? ¿Sí cree que hay un apoyo hacia ellos cuando existen las sospechas de vandalismo? Yo no podría decir que es mayoritario, y evidentemente ante un acto de lo que pudiéramos llamar vandalismo, pues es muy difícil alegar un apoyo mayoritario. Pero lo que sí se ha encontrado cada vez más legítimo en la ciudadanía es que poner la otra mejilla ante la violencia policial no es una opción. Y ahí creo yo que está una de las claves de las salidas que pudiéramos encontrar a esto, y es, mientras el Estado colombiano siga insistiendo en ocultar o minimizar la violencia policial, la primera línea va a seguir teniendo toda la justificación para cierto sector de la sociedad colombiana, que es el sector que les lleva comida, es el sector que les compra los cascos, es el sector que les compra las gafas. Entonces, una de las salidas es entender que ese abuso policial que se está ocultando, que se está legitimando, es un argumento para cierto sector de la sociedad civil que apoya las primeras líneas. Y por otro lado, y con esto termino, en ese diálogo, y creo que por ejemplo el caso de Bogotá es emblemático, lo que le ha tocado al secretario de gobierno con las primeras líneas es, digamos, a veces es chistoso, pero pues es claro frente al reto que es hablar con las primeras líneas. Y no es ni el lenguaje de los sindicatos, ni las formas de los sindicatos, ni los espacios de los sindicatos. Hay madrazos, evidentemente. Ni hay que lamentarse por las gorras. O sea, que se van a querer levantar por cualquier cosa, van a pedir garantías para que no sean judicializados después del diálogo. Todo esto hay que entenderlo. Y el Estado y las instituciones tienen que ser supremamente comprensivas, no con el vandalismo, no con el actuar necesariamente en las primeras líneas, porque como le decía, eso está sujeto a todas las críticas del mundo, pero sí entender la composición social de esas primeras líneas, y que con esa composición social es que hay que dialogar. Pero les decía, hay máxima expectativa en el país por lo que pueda suceder el 20 de julio, cuando están convocadas todas las primeras líneas
acá a Bogotá para una avanzada a esa movilización que se va a repetir ese día con estos que se han vuelto los protagonistas de la movilización, los jóvenes y los jóvenes vistos desde esas primeras líneas, ya no tanto los sindicatos, ya no tanto ese comité de paro con el que negoció el gobierno en algún momento. Pues a Santiago, a Mateo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche del Andén. Les envío un fuerte abrazo, espero verlos pronto, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos del Andén. La otra semana volvemos con otro personaje y otro debate aquí en el Andén para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.